Muchachos, hola, ¿cómo han estado? Espero se encuentren muy bien. En el video de hoy les voy a hacer una explicación de cuáles son los temas que se van a abordar en el bimestral y además voy a hacer una explicación de la forma en la que se va a calificar, ya que a diferencia de otras evaluaciones, cada uno de estos puntos podría tener un porcentaje diferente. Y esto teniendo en cuenta que cuando yo subí el bimestral al máster, algunas de las preguntas me tocaba hacer ciertas modificaciones. Por ejemplo, si en el bimestral tenían un punto en el cual tenían que responder 3 preguntas de falso o verdadero, pero era un solo punto, entonces en el bimestral me tocaba subir eso como 3 preguntas diferentes y cada una tendría un porcentaje menor, ¿sí? Inicialmente el bimestral tenía 10 preguntas de matemáticas, 10 de geometría estadística y entonces ahorita les muestro bien cómo van a estar distribuidos los porcentajes. Referente al aumento del que coloqué acá, ustedes recordarán que antes de comenzar la contingencia, yo había asignado una actividad en la plataforma que iba a servir para aumentar la nota final del bimestral. Algunos la hicieron, otros no. Me han estado solicitando si es posible que la vuelva a abrir. Voy a volverla a activar en el momento que les comparta este video. Yo le voy a pedir a los directores de grupo que compartan el video en los grupos de WhatsApp de los padres y le va a pedir a algún estudiante que comparta el video en los grupos de WhatsApp de los estudiantes. Y a esa misma persona le voy a mandar los archivos en PDF de los talleres que habíamos hecho en las clases, porque yo sé que yo me quedé con ellos y las preguntas del bimestral son tomadas de esos talleres. Entonces, para que pueda darle una ojeada a esos documentos y sepa más o menos cómo se le va a preguntar, ¿sí? Referente a estos temas que les estoy colocando acá, se les compartieron a ustedes en la circular número 9, en donde se estaban relacionando todos los temas que se iban a abordar en cada uno de los bimestrales, que hay 4 temas de matemáticas y 2 de geometría estadística. Entonces voy a ir haciendo una explicación no muy extensa de cada uno de los temas. Yo sé que el video, si queda más de 20 minutos, se puede volver un poco tedioso para ver. En todo caso, les queda a ustedes también la tarea de revisar los documentos PDF que se les van a mandar y pues la revisión también del cuaderno. Referente al aumento, la actividad la voy a habilitar en el momento que les comparta el video y va a estar activa hasta el martes en las horas de la mañana, que es el momento en el cual se presenta el bimestral. Hasta ahí va a estar activa. Si usted entonces la presenta, gane o pierda, tendría algún tipo de aumento en el bimestral y yo ya me encargo de hacer las modificaciones correspondientes en el sistema, teniendo en cuenta que la nota del bimestral les aparece al final cuando lo presenten y esa nota va directamente al máster. Entonces yo ya me encargo de hacer las modificaciones según quienes hayan hecho la actividad. Bien, referente a la calificación. Inicialmente el bimestral entonces está distribuido de esta manera. 10 preguntas de matemáticas, 10 preguntas de estadística y geometría. 5 de estadística, 5 de geometría. Cada pregunta de matemáticas iba a tener un valor de 0,35 que multiplicado por 10 daba 3,5. Cada pregunta de estadística iba a tener un valor de 0,1 para un total de 0,5. Cada pregunta de geometría iba a tener un valor de 0,2 para un total de 1 punto. ¿Por qué estas valen más que estas? Porque en las preguntas de estadística simplemente es desde el reconocimiento de una variable y son preguntas que se leen y se responden en menos de un minuto. Pero las preguntas de geometría sí requerían, como son de conversión de unidades, sí requerían un procedimiento, entonces se le asigna un porcentaje mayor. Cuando se sube la evaluación al máster y se asigna un porcentaje a cada pregunta, lo único que se hace es convertir estos valores a porcentaje. Tenemos que un 0,35 de cada pregunta corresponde a un 7%. Tenemos que el 0,1 de las preguntas de estadística corresponden a un 2%, que el 0,2 de geometría a un 4%, y la suma de todos esos porcentajes arroja un 100%. Inicialmente puede que ustedes vean como si el bimestral tuviera muchas preguntas, porque inicialmente eran 20, pero no se asusten porque hay muchas preguntas que se responden, se demora usted más leyendo la pregunta que respondiéndola. Por ejemplo, ahorita cuando haga la explicación de nuevo de los números reales, en el bimestral había una tabla en la cual usted debía decir si un número pertenece o no. Por ejemplo, el 4 es un número entero o el 5 es un número racional. Entonces son preguntas que simplemente se responden sí, no y ya. Todo eso no quita más de un minuto. Entonces desde un principio no se usted si hay muchas preguntas porque es el mismo bimestral que estaba preparado para una hora para hacer en el colegio. Sí, solo que algunas preguntas, por ejemplo, como decía ahorita, hay una pregunta de falso verdadero. Entonces, si esa pregunta tiene un valor de 7% y toca subirla como 3 preguntas diferentes, simplemente se hace esta asignación: 2, 2 y 3, ¿sí? Y la suma de todos esos porcentajes va a dar el 100%, que es el 5.
Entonces, no piense que porque sacó la mitad de preguntas buenas iba a sacar 2,5. Puede que con la mitad de preguntas buenas saque una nota de 3 o más, o por el contrario saque menos, dependiendo cuáles son las que tenía buenas. Y eso es por el asunto de los porcentajes, ¿sí? Paso entonces a la explicación ya de los temas, para no extenderme demasiado. Bueno, muchachos, a ustedes desde los números reales se les va a evaluar más desde el reconocimiento de las características de estos conjuntos, no tanto desde los problemas. Ustedes recordarán, en clase lo vimos un par de veces, eso se llama un diagrama de Venn y es la relación que existe entre estos conjuntos numéricos y las relaciones de un conjunto o no pertenece al otro, partiendo desde el conjunto de los números naturales, que a pesar de ser un conjunto de números infinito, decimos que es el conjunto más pequeño, ¿sí? Ahora vemos ya algunos ejemplos o cuáles son los números que corresponden a cada uno de estos conjuntos. Sabemos que los naturales son los que van del 1 en adelante hasta el infinito, ¿sí? Tenemos luego z correspondiente a los números enteros, que incluye tanto a los números naturales como a los números negativos y también al 0. Y el hecho de que los naturales aparezcan adentro del conjunto z significa está incluido. Entonces, si le hacen la pregunta de ¿todos los números naturales son enteros? Sí, pero no todos los números enteros son naturales, porque un número negativo es entero, pero no es natural. Pero cualquier número natural sí es entero. A su vez, estos dos conjuntos, naturales y enteros, están contenidos en un conjunto de los racionales, que incluye entonces los naturales, los enteros y además incluye otros números. La definición como tal de un racional sería cualquier número que pueda ser expresado en forma de fracción, y cualquier número natural se puede convertir en fracción. De la misma manera, cualquier número decimal que tenga periodo o que sea finito, que sea exacto, también se puede convertir en fracción. Pero ya ahorita en los ejemplos de los números profundizamos más en eso. Números irracionales que no hacen parte de estos conjuntos, que a diferencia de los racionales son decimales infinitos pero que no tienen periodo y no pueden ser expresados como una fracción. Los números reales que incluyen todos estos conjuntos. Entonces, si nos preguntan, ¿un número puede ser racional e irracional al mismo tiempo? No puede ser. Si un número es racional, ¿es real? Sí. ¿Un número racional es natural? A veces. Yo puedo tener aquí un número 4 que es natural y también es racional, pero solo es a veces. No todos los números que sean racionales van a ser naturales. Una fracción cuya división da decimal no sería natural, pero sí sería racional. Vamos entonces a ver algunos ejemplos de los números que pertenecen a dichos conjuntos. Bien, muchachos, como venía diciendo entonces, números naturales del 1 hacia el infinito, incluyendo hasta cualquier número por más grande que sea. Coloqué la raíz de 16 como número natural, porque la raíz de 16 es 4, 4 es natural. Entonces la raíz, cuando arroja un número exacto, también va a ser un número natural, ¿sí? Números enteros, además de incluir los números naturales, 3, 4 números positivos, también incluye entonces los negativos, el 0, pongo la raíz de 4 es 2, 2 es un número que también es entero, entonces la raíz de 4 también puede ser un número entero, ¿sí? Entero y natural al mismo tiempo, porque un número puede pertenecer a uno solo o puede pertenecer a varios conjuntos. Ejemplo, la raíz de 5 es irracional, pero también es real y no corresponde a ninguno de estos de acá. El conjunto de los racionales incluye entonces los números positivos, enteros, naturales, y además también incluye cualquier número que pueda ser escrito en forma de fracción. En este caso, 4 sobre 3 es racional, 6 sobre 3 es racional. Este número, cuando yo hago la división, recordemos que una fracción es una división, 4 dividido 3 arroja un número decimal. Ese número sería racional, pero no sería ni natural ni entero. Aquí por el contrario, 6 sobre 3 es racional, es una fracción. Cuando yo hago la división, 6 dividido 3 da 2. Ese número es tanto racional como natural y como entero. Entonces hay racionales que pueden ser naturales y enteros, y hay otros racionales que no son naturales ni enteros, sino que solo pertenecen a los racionales. Incluimos cualquier número decimal, en este caso que sea exacto, termina ahí, no tiene más números. Incluimos acá cualquier número decimal que sea infinito, pero que tenga un periodo, ¿sí?
Si el número es infinito y no tiene periodo, ya no es racional, sino que es irracional. Recuerden que la rayita acá arriba se llama periodo, significa que se empieza a repetir el número 5, eso sería menos 1,5555, y nosotros vimos un proceso mediante el cual estos números decimales se podrían convertir en fracciones, que es el otro tema que estaba explicado ahí en la circular, conversión de decimal a fracción. Ahorita hago algunos ejemplos de eso. 0,24 periódico. Esto significa que solamente el 4 es el que se repite, o sea, 0,24444444. Recordemos que estos son decimales exactos, estos son decimales periódicos puros, son puros porque se repite un número inmediatamente después de la coma, y esto se llama un decimal periódico mixto, porque hay es infinito, pero lo que se repite no empieza inmediatamente después de la coma. Ahora vemos cómo se convierten estos en fracciones. ¿Listo? Y recuerde que si usted quiere pasar de una fracción a un decimal, usted simplemente hace la adición. 4 dividido 3, 6 dividido 3 o lo que sea que tenga. ¿Sí? Irracionales. Un irracional, como venía diciendo, es un número decimal infinito que no tiene periodo. Si yo en la calculadora saco la raíz de 5, la raíz de 2, me arroja un número decimal que es infinito y no tiene periodo, por lo tanto son números irracionales. Tengan en cuenta que si usted saca la raíz, sea cuadrada o sea cúbica, de un número que es natural y el resultado no da exacto, con toda seguridad es un número irracional. Ejemplo, la raíz de 4 da 2, la raíz de 9 da 3, la raíz de 16 da 4, la raíz de 25 da 5, pero si yo saco la raíz de 20, de 15, de 13, de 18, de 19, de 20, todos esos números van a ser irracionales. ¿Listo? Entonces, si me ponen una raíz y me preguntan a qué conjunto pertenece, depende. Si da exacto, puede pertenecer a estos. Si no da exacto, pertenece a los irracionales. Y estos irracionales, pi, e y phi, de los cuales estuvimos hablando en clase, incluso vimos algunos videos, números que tienen un valor específico, 3,14 de 15, etcétera, 2,71 algo, 1,61, etcétera, y que se les dio un nombre propio porque son números que aparecen en muchas áreas del conocimiento. Pero bueno, con tal de que usted reconozca que son irracionales. Y los reales que incluyen a todos los anteriores, ¿sí? Entonces en el bimestral les va a aparecer una parte en la que usted le dan un número cualquiera, y usted le dan un conjunto y tiene que saber decir si pertenece o no pertenece. Si le dicen que la raíz de 5 es natural, saber decir si pertenece o si no pertenece. Saber decir si pi es entero, si no es entero. Saber decir si esta fracción es entero o no va a ser entero. Recuerde, si una fracción se divide y da exacto, va a ser entero o natural, según si es positivo o negativo. Y si una fracción se divide y no da exacto, va a ser racional, pero no va a ser ni entero ni natural. Bien, referente a la conversión de decimal a fracción y viceversa, o sea, pasar de una fracción a un decimal. Cuando es exacto, sencillo, es un número que no es infinito, no tiene periodo, simplemente se escribe el número tal cual, sin la coma, 1 y tantos ceros como cifras decimales hay. Una cifra, un cero. Dos cifras, dos ceros. Y siempre va a haber un 1 cuando es exacto. El número tal cual sin la coma. Si en la calculadora escribimos 42 dividido 10 nos aparece esto. Si escribimos 104 dividido 100 nos va a aparecer esto. Estas fracciones podrían simplificarse. Ejemplo, si yo acá digo 21,5, mitad, y escribo 21 dividido 5 en la calculadora, también me va a aparecer 4,2. Pero en este caso, como a veces el número va a quedar muy grande, no habría necesidad de simplificarlo. ¿Cómo se le evalúa esta parte en el bimestral? Yo simplemente le doy un número decimal, que puede ser exacto, puro o mixto, le coloco varias opciones de fracciones y usted simplemente selecciona la que sea correcta. O sea, al convertirlo, cuál es la fracción que se obtiene, y sin simplificar porque a veces ese procedimiento se extiende mucho. Cuando es un número decimal periódico puro, como dije ahorita, infinito, pero que empieza el infinito después de la coma. Se toma el número tal cual, 42, se le quita la coma, se resta la parte entera, solamente el 4. Si fuera por ejemplo 0,2 no habría que restarle nada porque esta parte entera es 0. Siempre se va a dividir por 9 según cuántas cifras hay acá. Si solamente hay una, un 9. Si hay dos cifras que se van a repetir, dos 9.
Ahorita hago un ejemplo más y hasta ahí lo dejamos. Se hace la resta, 38 sobre 9, escriben eso en la calculadora, ustedes lo verifican en casa, aparece 4,22222 que corresponde a este número. Recuerde que el periodo indica que el 2 se repite infinitamente, ¿sí? Cuando es decimal periódico mixto, es un proceso bastante similar al anterior. Se toma el número tal cual, 4,23. El periodo, si aparece solamente en el 3, recuerde que sería 4,23333. Este es el único número que se repite, ¿sí? Se toma el número, se resta no solamente la parte entera, sino que resto hasta donde empiece el infinito. Ahorita hago un ejemplo más con eso. Y la parte de abajo van a ser siempre 9 y ceros. 9 que corresponde a cuántas cifras periódicas hay, cuántas infinitas, y 0 que corresponde a cifras que son decimales, o sea, están después de la coma, pero que no son infinitas. Con el otro ejemplo se aclaran varias cositas. Se hace la resta, si escribimos 381 dividido 90, nos va a aparecer 4,2333333. Verifíquenlo porfa en casa. Hago un ejemplo más de esto, uno de esto, para aclarar las dudas del resto que se tengan y ya pasamos al siguiente tema. Bueno, un último ejemplo entonces, número puro, 7,24. Este número sería 7,24, 24, 24, 24 que se repite. Se toma el número tal cual, resto la parte entera que es 7. Como aquí hay dos cifras que se repiten, entonces dos nueves, hago la resta. En la calculadora 717 menos 9, dividido 99 arroja este número 7,24, 24, 24. Número mixto, 6,235. Entonces solo es el 5 quien se repite. Entonces tomamos el número 6235, restamos hasta donde empieza el infinito, o sea 623. Como es un solo número que se repite, es un solo 9, dos números que son después de la coma, que no se repiten, dos ceros, hacemos la resta y 5612 sobre 900 arroja 6,23, 5555555. ¿Listo? Paso a la siguiente explicación. Bueno, y antes de eso, lo más fácil para ustedes, si quieren hacer la relación entre el decimal y las varias fracciones, también podrían hacer la división de las fracciones y ver cuál les arroja el resultado que yo les estoy pidiendo. Ya que como les dije ahorita, lo que voy a hacer es darles un decimal y varias fracciones para que ustedes me digan cuál es la que corresponde. Pero lo más fácil sería hacer las divisiones y ver ya cuál corresponde. Bueno, referente al valor absoluto solamente les quiero recordar esto, porque igual voy a hacer una proyección del taller, ya que en el tema como tal es análisis de gráfica y se va a hacer siempre desde una imagen la pregunta para que ustedes respondan. Entonces en un momento lo proyecto. Solo les quiero recordar que si yo saco el valor absoluto entre dos números, lo que estoy haciendo es sacando la distancia entre ellos. Ejemplo, si yo tengo el número 5 y el número menos 7, el valor absoluto siempre es la resta entre ellos y luego el valor absoluto. Entonces, de 5 hasta menos 7, resto. Menos por menos más, esto da 12 y el valor absoluto de 12 es 12. Es decir, entre el 5 y el menos 7 hay 12 unidades en la recta numérica. Si por el contrario le cambio el orden, desde menos 7 hasta 5, aquí no pongo menos 5 porque es un 5 positivo y este signo de resta en la mitad siempre iría. Entonces desde menos 7 hasta 5, estos dos se suman porque los dos aparecen con este signo, menos 12 y el valor absoluto de menos 12 es 12. No importa en el orden en el que se tome, los dos siempre van a dar lo mismo. Conclusión, la distancia que hay desde el 5 hasta el menos 7 o desde el menos 7 hasta el 5 es la misma y es 12. ¿Listo? Ya proyecto lo que son las gráficas que habíamos hecho en un taller para que miren. Bien, muchachos, referente entonces a lo del valor absoluto con análisis de gráficas. Este es el taller número 3 que nosotros hicimos. Aquí lo voy a mostrar. Recuerden entonces, ejemplo, en el primer punto me pedían que hiciera el análisis según una gráfica. Esa gráfica yo la había mostrado en el televisor porque esa gráfica aparecía era en el libro de contenidos. Pero aquí abrí yo entonces el libro de contenidos, esa es la página número 12 del libro de ustedes. Y era esta gráfica era la que se les... Ah, me fui para donde no era. Esta era la gráfica entonces sobre la cual se respondía esta primera pregunta, si había habido un decrecimiento o un decrecimiento en estas semanas. Y para ello era que se hacía la operación, como lo expliqué yo
ahí en el tablero, restando el valor en cada una de pues de las semanas correspondientes según las que me estaban pidiendo si había crecimiento o decrecimiento. Listo, entonces esta gráfica la pueden ver para que repasen el libro de contenidos de ustedes, y las otras gráficas serían entonces estas, de estos puntos, en donde a partir de acá también tenían que responder algunas preguntas. Igual acá, por acá, en esta parte también tomé estas gráficas, y solo que pues la pregunta no es la misma, la pregunta sí se la hago diferente, pero tomé estas gráficas como referencia y le van a aparecer en el bimestral. Listo. Bueno, acá explico rápidamente lo que tiene que ver con ecuaciones y ecuaciones con valor absoluto. Lo que se trabajó en la guía pasada, que son las inecuaciones con valor absoluto, no llega hasta el bimestral, solamente hasta esta parte que se trabajó también en un taller en el colegio, ¿sí? Eh, Pueden complementar también mirando el video que grabé en la guía pasada, porque ahí doy una explicación tal vez más detallada de lo que son estos temas. Aquí pues no me puedo extender mucho por el video, estoy tratando de que no se extienda a los 20 minutos. Disculpan que el marcador se me empezó a acabar y aquí pues no tengo forma de recargarlo en mi casa. Entonces va a aparecer un ejercicio de ecuaciones similar a los que hicimos en los talleres. 4 sextos de x menos 5 medios de x es igual a 7 octavos. Acá en este ejercicio, como los dos términos tienen x, se puede hacer en carita feliz 4 por 2, 6 por 5, 6 por 2 y colocarle x al resultado. Si por casualidad solo uno de ellos tuviera x, el otro pasaría al otro lado con signo contrario, haría la carita feliz al otro lado y luego con lo que le quedó a la x acá lo paso a hacer la ley de oreja que también hice acá abajo, ¿sí? Tengan en cuenta que el espacio no me alcanzó, pero que esto sí debe ser simplificado, porque si en caso tal a usted le queda aquí abajo, suponga que le queda 20 sobre 10, 20 sobre 10 es lo mismo que 2, entonces en las respuestas no le aparecería 20 sobre 10, sino 2, para que lo tenga presente, que esto sí habría que simplificarlo. Bueno, entonces hice la carita feliz, 8 menos 30 menos 22, x. Cuando yo tengo aquí una fracción y aquí una fracción, solamente paso esta fracción a la parte de abajo y hago la ley de la oreja. Recuerden que si aquí hay una fracción y aquí solamente hay un número, a ese número le puedo colocar un 1 abajo y pasar a hacer la ley de la oreja. Y lo mismo, si aquí hay una fracción y aquí solamente hay un número, también le puedo colocar un 1 abajo y pasarlo a hacer la ley de la oreja, ¿sí? Como está negativo, no es que pase a sumar, sino que como aquí hay una multiplicación, este número pasa a dividir y pasa a dividir estando negativo. Y que cuando se hace la ley de signos, aquí toda la fracción queda negativa, porque más por menos, ya no lo mire por número, sino por fracción. Fracción positiva, fracción negativa, más por menos, menos. 7 por 12, 84, 8 por 22, 176. Y repito, debe simplificarse para poder buscar el resultado. Cuando es una ecuación, pero tiene valor absoluto, recuerde que se deben tomar dos soluciones. Lo que está acá dentro, igualado a 6, lo mismo que está acá, pero igualado a menos 6. Si se hace eso es porque si todo el resultado de esto da 6, se cumple que al sacar el valor absoluto obtenemos un 6. Y si todo lo que está acá dentro fuera menos 6, también se cumple que el valor absoluto es 6. Se resuelven los dos lados y se obtienen dos soluciones. Acá, como este 5 solamente está como denominador para el 2x, lo primero que hice fue pasar el 9 a restar. Si este denominador 5 apareciera completo para el 2x y para el 9, primero me hubiera tenido que llevar el 5 a multiplicar y luego el 9 a restar, pero es porque no lo está abarcando todo, sino que solamente abarca al 2x. Pasé el 9 a restar, da menos 3. Aquí me tuve que saltar un paso por el espacio. El paso que me salté fue este 5 pasa a multiplicar. Cuando lo paso a multiplicar, menos 3 por 5 da menos 15. Y ya luego pasé el 2 a dividir, menos 15 sobre 2, ese es el resultado. También pudieron haber hecho esto. Le colocaban acá un 1 abajo, pasaban el 2 quintos a hacer ley de la oreja, hacían la operación y les daba lo mismo. Lo voy a hacer a un ladito. Hubiera sido hacer esto. X igual menos 3 sobre 1 sobre 2 sobre 5.
que cuando yo lo multiplico sería 3 por 5, 15, 1 por 2, 2, o sea, llegaban a lo mismo, solamente que como aquí se ve de esta manera decidí hacerlo así, pero miren que era la misma cuestión. A este lado, como ya no era 6 sino menos 6, al pasar el 9 a restar se obtiene un menos 15, el 5 a multiplicar se obtiene un menos 75 y el 2 a dividir se obtiene este resultado. Similar a esto, se podría haber hecho que le colocaba un 1 como denominador, paso el 2 quintos, la parte de abajo, hacer la ley de la orea, pero si hubiera obtenido el mismo resultado. ¿Listo? Bueno, entonces en el examen les aparece también un ejercicio de estos, le preguntarían que cuáles son los dos posibles valores de x en esta ecuación con valor absoluto, pues que serían estos dos que están acá, listo. Yo sé que un ejercicio como estos quita unos 6, 7, 8 minutos mientras se hace, sin embargo tengan en cuenta la calculadora, papel, lápiz cuando empiecen el examen, y si bien esto quita un ratico más, solo aparece un ejercicio, y hay otros ejercicios que no le quitan un minuto mientras los hace, ya estoy seguro que el tiempo le va a alcanzar preciso y le queda tiempo para que haga todos los ejercicios del examen, listo, porque igual en un principio estaba planeado para una hora. Bueno, esta es toda la parte de matemáticas, lo de la guía, lo de la guía virtual que era inecuaciones con valor absoluto no se incluye. Paso a explicar la parte de geometría estadística y hasta ahí llegaría la asesoría. Bueno, en esta parte no hace falta profundizar demasiado, solamente es desde que ustedes reconozcan cuándo una variable va a ser cualitativa nominal ordinal y cuantitativa continua o discreta. Básicamente, ustedes si recordarán de años pasados, cualitativa se refiere a que cuando yo estoy haciendo una encuesta y alguien me responde es una cualidad, como el color, una banda favorita, su comida favorita, todos esos son variables cualitativas, son gustos o cualidades, ¿sí? Pero a su vez tienen una distribución. Cuando yo hago la pregunta si las respuestas tienen una jerarquía, pueden ser organizadas, a pesar de ser cualitativas, sería ordinal. Ejemplo, yo le pregunto a un grupo de personas por su estrato socioeconómico y las respuestas son rico, pobre, clase media, media alta. Estamos hablando de unas respuestas cualitativas, pero si existe una jerarquía en las respuestas, entonces sería ordinal. O por ejemplo, las medallas obtenidas en una competencia olímpica, oro, plata, bronce. Estamos hablando de cualitativa, pero cualitativa ordinal porque existe una jerarquía. Y nominal es cuando no se puede organizar de ninguna manera, como por ejemplo preguntar los apellidos, preguntar los colores, preguntar una banda, color de ojos. Cuando alguien me dice me gusta el negro, me gusta el azul, pues eso no significa que exista una jerarquía, cualquiera tiene, digamos, la misma importancia. En este caso, entonces, nominal. ¿Listo? Y en las preguntas del bimestral simplemente se les plantea un tipo de variable y en las opciones de respuesta para que usted seleccione a cuál de estas corresponde. ¿Sí? Cuando es variable cuantitativa, recordemos entonces que se refiere a una respuesta numérica, pero que la respuesta numérica también se puede clasificar. ¿Según qué? Cuando yo hago preguntas en las cuales se obtiene un número exacto, un número natural, por ejemplo, cuando yo hago un conteo de unas sillas, de unas personas, yo nunca voy a obtener, por ejemplo, un 34.5, un 38.9. En ese caso, la variable es cuantitativa discreta, ¿sí? Cuando los resultados, digamos, son números exactos, números naturales. Cuando hablamos de cuantitativas continuas, estamos hablando de resultados en donde pueden aparecer números reales, donde pueden aparecer, por ejemplo, yo hago una medición de estatura, pues posiblemente si este estudiante mide 155 y el otro 156 centímetros, va a aparecer otro que mida más de 155 y menos de 156, o sea, 155.4, punto 5, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando se refiere a un número así real, decimal, corresponde a cuantitativa continua. Cuando es un número natural sencillo, cuantitativa discreta. Listo. Faltaría solamente la última parte que refiere a las conversiones y ahí daría finalización esta asesoría. Bueno, muy bien, para finalizar, yo les recomiendo mucho que revisen en su libro de contenidos las páginas de la 98 a la 101. Si una persona en este momento no tiene los libros, tranquilamente puede entrar a la página de Educa y hacer una revisión del libro virtual para que puedan estudiar esta parte, ¿sí? Si no sabe cómo ingresar, me escribe, yo le hago una explicación de cómo se entra, ¿sí? Aquí en el tema de conversión de unidades, el tema de geometría, lo único o lo más importante es conocer las equivalencias, ¿sí?
Y todas estas equivalencias le aparecen acá en el libro en unas tablitas como la que les voy a mostrar en un momento. Bueno, miren, referente entonces a lo que les venía mencionando, sistemas de medidas, es la página 190, de la página 98 a la página 101 del libro de contenidos encuentran ustedes esta información y estas tablas corresponden entonces a las equivalencias, varios ejemplos de las equivalencias de las unidades de medida. ¿Sí? Miren, por ejemplo, esta tabla de pulgadas a centímetros, centímetros a pulgadas, pies en pulgadas, pies a centímetros, y es a partir de acá pues que se tendrían que estar apoyando para cuando hagan las conversiones en el examen. Entonces, tenerlas por ahí copiadas en una ficha bibliográfica o alguna cosa pues que se relacionan acá, listo. Y para que igual le den una leída de nuevo a toda esta parte. Bueno, entonces, si yo sé que esto es un pie, esto in son pulgadas, si yo sé que un pie son 12 pulgadas o que un pie son 30,48 centímetros y quiero hacer una conversión, en este caso por ejemplo, quiero convertir 6 pies en centímetros, ¿sí? Lo que se hace es, se toma este valor, 6 pies, y se escribe en forma de fracción la equivalencia que yo tengo, buscando cancelar arriba y abajo una de las unidades, ¿sí? No puedo colocar el pie arriba porque no podría cancelarlo. De hecho, esto se vio en uno de los talleres conmigo cuando hacíamos unos ejercicios en cuanto a los latidos del corazón por día. Se aplica lo mismo. Cancelo pies con pies, como esta la equivalencia fue la que coloqué, multiplico 6 por 30,48 que me arroja este resultado que ya queda en centímetros. Si yo quisiera pasar de pies a pulgadas, lo que haría es que aquí coloco un pie, aquí coloco 12 pulgadas, cancelo los pies y el resultado me queda en pulgadas, multiplicando 6 por 12. ¿Sí? Entonces lo importante es que usted conozca la escala. Escalas, ejemplo, entre metros, centímetros, kilómetros, cuántos metros son cuántos milímetros, cuántos centímetros, y eso es lo que le aparece en unas tablas en esta parte del libro. ¿Sí? Y ya el resto de ejercicios serían de la misma manera, por eso no me quedo profundizando en esta parte. Entonces, hacer revisión de estas hojitas. Listo. Queda hasta ahí la asesoría por ahora.